Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Qué lindo poder estar juntos y compartir la palabra de Dios en esta mañana y poder seguir con este tema del carácter cristiano. Y hoy en esta mañana nos toca la disciplina personal. La disciplina personal. Y tal vez ustedes cuando van pensando, no sé, lo que tal vez hasta se imaginaron cuando escucharon este tema, capaz muchas veces lo asociamos con el servicio militar. Lo primero que te comienzan a inculcar cuando empezás a ir al servicio militar es justamente ¿qué? La disciplina personal, la disciplina grupal. Y me acuerdo muy bien cuando yo tuve que hacer el servicio militar allá en Suiza, es obligatorio. Y las primeras cosas que te enseñan, o la primera semana cuando uno empieza, cuando llega ahí, empezás a conocer tus compañeros, en que empezás a conocer también tus sargentos y bueno, los líderes ahí dentro del militar. Lo primero que es constantemente las primeras semanas es que disciplina. Ese es el tema número uno. Te enseñan a hacer tu cama, te enseñan cómo tenés que ordenar tu placar, cómo afeitarte, cómo vestirte correctamente. Siempre todo tiene que estar limpio, siempre todo tiene que estar absolutamente en orden. Y esa es la única manera a través de la disciplina que un grupo tan grande con diferentes personas de diferentes lugares, de diferentes contextos puedan después unirse a hacer un solo equipo y después también poder enfocarse a una sola meta. Lo que en el caso del servicio militar o el militar en Suiza por lo menos era la defensa del país. Y bueno, por ejemplo, nuestro pelotón era interesante, teníamos un montón de diferentes actividades, nosotros lo que teníamos que hacer, yo estaba en el área de los morteros, nosotros teníamos el mortero de 8.1 centímetros, el diámetro era ese era el tamaño de nuestro, no es lo chiquitito que a veces se ve en las películas, sino nosotros eran 4 morteros ahí, estábamos detrás de la infantería, ese era nuestro rol que teníamos que ir y apoyar obviamente cuando había un ataque o un tiempo de defensa y nosotros teníamos que ir calculando, bueno, a dónde tenemos que disparar, bueno, cómo tenemos que ajustar bien los morteros. Y al principio teníamos un sargento en nuestro pelotón que era muy estricto, era muy disciplinado y desde un principio al principio nos obligaba a esforzarnos. Era un entrenamiento duro, mucho orden. Repetíamos los ejercicios, cuando hacíamos las cosas mal nos castigaba, a veces implicaba, estábamos en medio de la montaña ahí de los Alpes, teníamos un tiempo de ejercicio, estábamos ahí, hacía frío, varios grados bajo cero, teníamos esas carpitas chiquititas armadas que teníamos que armar así como de un tipo de telas, durmiendo ahí con la bolsa de dormir, estabas muerto de frío, no sabías cómo calentarte. La mejor manera en sí era sacándote la ropa y poniendo la ropa bien en los pies, porque eso te calentaba los pies y eso a la vez también te mantenía la ropa calentita, pero bueno, solo quedabas en shortcito y cuando tenías que salir te morías de frío, entonces te tenías que cambiar ahí dentro de la bolsa de dormir y a las 3 de la mañana te tocaba vigilancia y tenías que dentro de la bolsa de dormir ponerte la ropa, salir, ponerte las botas que estaban heladas, afuera justo en la noche a veces caía nieve, y bueno, todo cosas así que uno va viviendo, pero que a través de la disciplina uno logra todas esas cosas, ¿no? Y a través de la disciplina cada uno cumple órdenes, cada uno de los soldados va cumpliendo el rol que tiene dentro de, en ese caso, lo que fue el pelotón. Y ahí, a través de ese pelotón, nosotros, todos los ejercicios que hacíamos, todas las competencias que teníamos, cuando desfilábamos o cuando siempre ganábamos. Éramos siempre los mejores. ¿Pero por qué? Porque aunque teníamos el sargento más duro, pero a la vez era el que logró también lograr la mejor disciplina en nosotros. Los otros eran un poco más flojos, eran un poco más tranquilos, más relajados, y bueno, así también les fue. Y fue interesante, creo que después de 12 semanas cambiamos de sargento y ese otro sargento de repente fue diferente. Él ya no fue tan estricto, no fue tan disciplinado con nosotros, dejó pasar varias cosas. Cuando había ciertas indisciplinas de personas, bueno, él dejaba pasar eso, no hubo castigo.
Y eso llevó a que todo nuestro pelotón se relajó. Estamos acostumbrados siempre a ser los mejores. Cuando había caminatas, cuando había ejercicios, siempre ganábamos. Pero ahí, después con este nuevo sargento, de repente cambió la cosa. ¿Y por qué? Porque ya no había esa disciplina dentro del equipo. No había esa disciplina de cada uno en lo personal, dejar de lado lo que cada uno pensaba para poder simplemente cumplir con las órdenes que recibíamos. Y eso, como de modo de introducción, ¿no? Un poco algunos conceptos de lo que es la disciplina, la importancia de la disciplina para poder lograr cosas, para poder lograr objetivos. Y también por eso ver cuando la disciplina deja de ser o deja de estar, eso también lleva o implica que muchas veces dejamos de lograr metas, dejamos de lograr ciertos objetivos. Y por eso, no sé sinceramente qué es lo que se te cruza por la cabeza, qué es lo que se te ocurre cuando escuchás la palabra disciplina. No sé en quién pensás cuando escuchás la palabra disciplina. O aún si vos te considerás una persona disciplinada o no. Y creo que justamente, ¿no? Muchas veces lo asociamos con esfuerzo, con castigo, con sacrificio. Algo que no nos gusta. Tal vez hasta decís, por eso no es algo para mí. No es algo para mí. Pero creo que es importante verlo también un poquito esta palabra. Bueno, ¿cuáles son los diferentes aspectos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Y cuáles son los conceptos que transmite también la Biblia en cuanto a lo que es la palabra disciplina? Después vamos a ver un poquito más enfocado en la disciplina, o la autodisciplina, o la disciplina personal. Pero es interesante entender el concepto en la Biblia sobre la disciplina. Y habla de instrucción. Cuando hablamos de disciplina, o la Biblia habla de disciplina, habla de instrucción, habla de entrenamiento, habla de aprender a moldear un carácter y forzar un comportamiento correcto. Quiere transmitir la idea de ser instruido o volver al camino correcto. En Proverbios y Job, el término es usado como animar a alguien a volver a un comportamiento correcto. En otras palabras, ser una persona sabia. ¿Sí? Entonces, la disciplina que me va a llevar de estar en un lugar incorrecto, de estar haciendo lo incorrecto, de tener un comportamiento que no está bien, de estar capaz haciendo cosas que están mal, estar en un error. ¿A qué? A través de la disciplina viene la instrucción, el entrenamiento, el aprender, el corregirme, el volver al camino correcto, a volver a hacer lo que es correcto. Eso es lo que la Biblia nos quiere transmitir o nos quiere enseñar a través de la disciplina. Y en Proverbios 19:25 justamente también transmite ese concepto, ¿sí? Dice Proverbios 19:25, dice: hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Y ahí viene el concepto. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El entendido, una persona que quiere aprender, que justamente se quiere disciplinar, va a ser corregido. Y a través de la corrección, ¿qué? Entenderá ciencia, volverá al camino correcto. Entenderá qué es lo que tiene que hacer. Entenderá qué es la manera correcta, el comportamiento correcto para seguir o para cumplir. En el Nuevo Testamento, esta palabra o este concepto se transmite o se traduce muchas veces con amonestar, disciplina. Ahí cuando hablamos, ¿no? Conocido Efesios 6:4, cuando habla de la educación de los padres hacia los hijos, ahí se usa la palabra disciplina. 1 Timoteo 4:7, ejercitar, que después vamos a ver ese versículo. Lo mismo ahí en 1 Corintios 9:27, que cuando Pablo habla que él se golpea para poder mantenerse en esa carrera, para poder mantenerse en ese camino correcto. Y el concepto que nos va transmitiendo también la Biblia es que esta disciplina puede ser aplicada por otras personas. Es una corrección, por eso una instrucción que un maestro puede dar a su discípulo. Es personas sabias que le pueden dar consejos, correcciones a otras personas. Es el padre que aplica disciplina a su hijo. O es Dios que aplica la disciplina a sus hijos. O en el Antiguo Testamento, lo que era el pueblo de Israel. Disciplinándonos ¿para qué? Pues eso, para instruirnos, para ayudarnos a ver el error y reconocerlo y a ver un cambio y después seguir
por el camino correcto. La meta siempre es que sigan el camino correcto, que dejen de hacer algo que está mal para corregirlo y hacerlo correctamente. Y es interesante en sí que la disciplina es algo positivo, no es algo negativo, es algo positivo porque el fin siempre es mejorar, crecer, hacer las cosas bien. Pero a veces también creo que lo sabemos, ¿no? La disciplina es un proceso que duele. A veces cuando nos corrigen o cuando tenemos que corregir algo es porque algo está mal. Entonces ese proceso duele, cuesta, porque implica sacrificio, implica también esfuerzo. Y a veces también, ¿no? Cuando una otra persona me lo aplica a mí, digamos, cuando me amonesta, cuando me instruye, cuando me corrige, me disciplina, duele. Pero la persona lo hace ¿por qué? Porque me ama. Porque el padre ama al hijo, Dios ama al hijo, o el maestro ama al discípulo, a su persona que él sigue. Y es algo tan hermoso que vemos también ahí en Hebreos 12, ese mismo concepto, ¿no? Y que a donde Dios hace la comparación, que Dios nos disciplina como un padre también que ama a su hijo, nos disciplina. La importancia también que nos anima a no menospreciar la disciplina del Señor, no desmayar en ese proceso, sino aceptarla. Y también creo que es un concepto también muy importante lo que nos quiere transmitir también Proverbios. Porque necesitamos disciplina ¿para qué? Para evitar pecados inmorales o cualquier pecado cualquier cosa que esté mal. Y es interesante, ¿no? Cuando vemos Proverbios, los primeros capítulos constantemente hablan de esa relación de padre e hijo, de ese padre que quiere instruir a su hijo. Y como padre, ¿yo qué hago? Yo disciplino, educo, enseño a mis hijos ¿a qué? A ser personas disciplinadas. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a discernir, a evitar el pecado, a que no caigan en la trampa, para que ellos puedan estar atentos y preparados en el momento que venga la tentación o cuando venga esa situación, que ellos puedan decidir y puedan ser hijos, personas sabias, que puedan saber y tomar una decisión que está bien y que está mal. Por eso en Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los simples pasan y sí reciben el daño y el avisado no? La cuestión es que ese simple, cuando el Proverbios habla de una persona simple, habla de alguien sin experiencia, que no fue enseñado, que no tiene disciplina. Lo mismo vemos en Proverbios 7:7, cuando está ahí en el contexto de la ramera. Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entre los simples, ese joven falto de entendimiento. Un joven falto de entendimiento que no tiene discernimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Por eso, este joven, esta persona, recibe el daño. ¿Por qué? Porque no fue disciplinado, porque no fue enseñado, porque no fue instruido. Y justamente eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Queremos evitar y queremos a través, o la Biblia lo que nos quiere enseñar a través de que la importancia de la disciplina es para volvernos y ayudarnos a estar en ese camino correcto que Dios quiere. Y siempre lo vemos, como dijimos, en ese contexto de padre e hijo. Lo vemos también en la disciplina de la iglesia. Lo vemos por eso, la iglesia tratando de ayudar a instruir al cristiano, al hijo de Dios, que no quiera arrepentirse, pero con siempre la meta que vuelva, siempre con la meta de restaurarlo, siempre con la meta que pueda volver a la comunión. Pero también muchas veces vemos a Dios mismo tratando de disciplinarnos, para ayudarnos, para llamarnos la atención, amonestarnos. Mirá, hijo querido mío, estás mal, volvé. Y por eso Dios nos llama la atención. Pero a la vez también tenemos el otro aspecto, el otro área, y eso es lo que también queremos hablar más y enfocarnos en esta mañana, que es la disciplina personal. La autodisciplina, pero que en sí es el mismo concepto. Es el mismo concepto que está detrás de lo que es el significado de la disciplina. Tiene la misma meta, el mismo propósito. Simplemente es algo que yo mismo me impongo. Yo me por eso disciplino. No es alguien, otra persona que viene y me enseña o me instruye o me disciplina, me amonesta. Ahora,
te hago una pregunta. ¿Querés tener éxito? ¿Queremos tener éxito? Sea en lo secular, en la iglesia, en lo espiritual, en lo ministerial. Y un éxito positivo, ¿sí? Algo natural, sano. Creo que todos los queremos. Pero, ¿sabes? Sin la autodisciplina es imposible. Si no tenemos autodisciplina, no vamos a lograr cosas, no vamos a poder avanzar en este mundo y no vamos a tener éxito. ¿Y sabes qué es lo peor? No vamos a poder honrar a Dios. Por eso, veamos en esta mañana algunos aspectos de la disciplina personal. Aspectos de la disciplina personal. Algunos aspectos que nos van a ayudar, nos van a llamar la atención. Bueno, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere transmitir? Bueno, ¿cómo lo vivo también en mi vida? ¿Cómo es algo que lo puedo prácticamente aplicar a mi vida personal? En primer lugar, el primer aspecto es obediencia a la verdad. El primer aspecto de la disciplina personal es la obediencia. ¿La obediencia a qué? Pero a la verdad. Por eso acompáñenme a 1 Timoteo 4:7. Ahí vamos a ver este concepto. 1 Timoteo 4:7, un versículo muy conocido, pero justamente ahí es donde vemos y creo que se muestra el corazón de este concepto. Que Pablo le transmite esta verdad a Timoteo. La obediencia a la verdad. Y dice así, 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, que esa la palabra que usa ahí es gimnaso, de donde surge nuestra palabra gimnasio, para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y debemos esforzarnos, ¿para qué? Para la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? Cuando hablamos de piedad, ¿a qué se refiere? Bueno, encontré una definición que dice, habla de tener temor y respeto al único Dios verdadero, al Creador y Redentor. Por eso requiere de nosotros, ¿qué? Una obediencia activa a su voluntad revelada y una devoción personal que supera el servicio de labios, el miedo o la simple admiración. Dios es el Creador y por eso debemos activamente obedecerle, pero obedecerle a su voluntad revelada, lo que Él requiere de nosotros y que sea con una devoción personal, que sea algo genuino. No lo hago por miedo, no lo hago simplemente con palabras, sino es porque me surge de un corazón genuino hacia Dios. Porque yo sé que Él es mi Redentor, que es el Creador, que es el único Dios verdadero. Y lo interesante es, por eso, para llegar a la piedad, para cumplir esta meta, ¿qué necesito? Ejercítate para la piedad. Es ejercitarme, es disciplinarme, es entrenar. El contexto de la palabra, el significado en el contexto que se usa, habla de un atleta que se ejercita, ¿sí? Se entrena para una competición. El cuadro habla de que un atleta se está preparando para competir en alguna olimpiada, en uno de esos juegos que eran muy comunes en ese tiempo, como ejemplo, y Pablo usa este ejemplo para después aplicarlo también a lo que es la vida cristiana. En ese tiempo era algo muy conocido, era algo muy común. Justo después en otro momento vamos a hablar también en 1 Corintios 9, ahí en Corintio, que estaban los juegos sísmicos. También que era algo que la gente anhelaba y disfrutaba de mirar y ser parte de todos esos. Entonces todas las personas en ese tiempo sabían muy bien cuando Pablo hablaba de un atleta, hablaba de ejercitarse, hablaba de disciplina, hablaba de gimnasio, sabían que eso habla de un atleta que tiene que entrenarse rigurosamente y con mucho autosacrificio. Y después un poco para una descripción de lo que sucedía en ese tiempo. Dice que en la cultura griega el gimnasio era un punto central de la ciudad para los jóvenes de entre 16 y 18 años. Dado que la capacidad atlética era muy estimada, por lo general había un gimnasio en cada ciudad. La exaltación de un culto del cuerpo resultó en un énfasis muy grande en hacer ejercicios, entrenamientos atléticos y competiciones. El mismo fenómeno que vemos en el día de hoy. Interesante, ¿no? Algo que era muy común en ese tiempo, en el tiempo romano, que Pablo estaba escribiendo estas cartas también a diferentes personas, a sus diferentes discípulos.
cuando hablaba de ese concepto, era algo muy común, era algo conocido, es algo que ellos buscaban, ¿sí? Es algo que ellos constantemente también estaban expuestos. Por eso, nuestra meta como hijos de Dios es la piedad. La meta es ser a la semejanza de Cristo. No se trata tanto de que si soy inteligente o qué capacidades tengo, sino que cuánto conozco la palabra de Dios y cuánto aplico esos principios, esas verdades y vivo una vida piadosa. Y esa es la meta. ¿Y cuál es el camino para llegar? ¿Cuál es el medio para llegar a esa meta? Bueno, para lograr ser una persona piadosa, debemos vivir vidas autodisciplinadas. Oswald Sanders decía, metas espirituales solo pueden ser alcanzadas por hombres espirituales que emplean métodos espirituales. Se los digo de vuelta, metas espirituales solo pueden ser alcanzadas por hombres espirituales que emplean métodos espirituales. Por eso, la meta espiritual es ser piadosos. Y el método el camino para llegar a eso es la autodisciplina. Ahora, ¿qué es la disciplina? Un teólogo lo definió de la siguiente manera. La disciplina se puede definir como la habilidad de regular mi conducta a través de principios y buen juicio, en vez de por impulso, deseos o costumbre. Mi conducta la defino por mis principios, por el buen juicio, no por impulsos, por deseos, por cómo me siento bien, me siento mal, por las ganas que tengo o lo que no tengo, sino por principios. Eso es lo que define y regula mi conducta. Ejercitar disciplina en las cosas espirituales implica ¿qué? Evitar lo malo, manteniéndome siempre dentro de los límites de la ley de Dios. Evito lo malo y me muevo dentro de la ley de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando esto? ¿O de qué me quiere transmitir esto? ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Cómo hago para regular mi conducta? ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo evito lo malo? ¿Cómo me mantengo en la ley de Dios? Mira, es simple. Por eso el primer punto. Obediencia a la verdad revelada en la palabra de Dios. Es simple. ¿Nosotros queremos ser personas disciplinadas? Bueno, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Que son, la palabra de Dios nos da los principios para poder cumplir y vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que honra a Dios. Por eso, en primer lugar, disciplina requiere pensar correctamente de la verdad de Dios. Y en segundo lugar, eso nos lleva a un compromiso a cumplir esta verdad. Si quiero ser disciplinado para llegar a ser una persona piadosa, tengo que primero pensar en lo correcto. Por eso necesito saber de la palabra de Dios. Y una vez que yo entiendo eso, cuando yo conozco la verdad de Dios, un compromiso para cumplir esas verdades, no lo que yo quiero, no como yo lo deseo, sino tengo que estar constantemente enfocado en ¿qué? En cumplir con esas verdades, con esos principios, con esos buenos juicios que me transmite la palabra de Dios. Por eso que me instruyen, que me amonestan, que me llevan para cumplir y estar en el camino correcto. Porque esa autodisciplina me va a llevar a vivir una vida victoriosa, una vida espiritual victoriosa. Me va a ayudar a crecer en mi piedad. Por eso, en primer lugar, debemos entender que para lograr ser piadosos, debemos ejercitarnos obedeciendo las verdades bíblicas. ¿Cómo? A través de la autodisciplina. Pero no solo eso, sino en segundo lugar, o el segundo aspecto, el segundo aspecto de la autodisciplina, ¿qué es? Tener una mente sobria. Tener una mente sobria. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente. 1 de Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, más que nada para hablar de esta primera parte, de tener una mente sobria. Acá, ¿qué dice? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir Pedro? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Ahora, cuando habla de ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
Está hablando, o la palabra que se usa, la descripción habla del cuadro de un soldado romano, que se vestía esas túnicas que tenían, se vestían con esas túnicas sueltas, capaz se acuerdan o lo han visto en alguna película, que están dando vuelta por todos lados. Ahora, cuando se tenía que preparar para la batalla, ¿qué hacían? Ellos se ponían una faja y tomaban las 4 puntas de la túnica y se la metían dentro de la faja. ¿Por qué? Porque todo tenía que estar bien ajustado y bien atado. Porque en el momento de la batalla, esa tela suelta, esa túnica suelta, podía llevarlos a que se enreden, a que se caigan y no estén libres, no estén preparados para la batalla. Entonces, eso implicaba que ellos tenían que estar listos para luchar. ¿Pero para qué tenían que hacer para eso? Tomar la túnica, tomar esas puntas y meterlo dentro de la faja. Esto es lo que nosotros tenemos que aplicar también a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. Debemos disciplinar nuestra mente, nuestros pensamientos que muchas veces están dando vuelta, están libres. Que no hay un orden en nuestra vida, porque en nuestros pensamientos no hay un orden. ¿Sí? No hay prioridades en nuestra vida, porque nuestros pensamientos no están ordenados. Por eso lo que tenemos que hacer es que ajustar, atar bien nuestros pensamientos sueltos dentro de nuestra mente. ¿Cómo? Siendo sobrio, disciplinados, controlados. No dejar riendas sueltas a todo tipo de pensamiento o ideas. Debemos tener una mente clara, prioridades claras y bien definidas. Pensar en lo que tengo que pensar, eso implica que tengo que priorizar. Entonces, como ese soldado, por eso tenía que tomar esa túnica, esas puntas que estaban dando vuelta, la tenía que meter dentro de la faja. A través de la sobriedad, a través de disciplina, de claridad, él tenía que prepararse al estar listos para la batalla. Bueno, lo mismo nosotros. Si nosotros no hacemos eso con nuestra mente, vamos a caer, vamos a fallar y no vamos a poder justamente llegar a la meta, lo que es ser hombres espirituales y mujeres espirituales y piadosos. Tener una mente disciplinada es una mente que evita intoxicarse con las cosas de este mundo. Alguien que tiene en claro lo que piensa va a tener prioridades fijas y va a tener prioridades equilibradas en esta vida. Por eso, en segundo lugar, debemos tener una mente sobria, tener en claro las prioridades de la vida y evitar influenciar nuestra mente con cosas que no me dejan batallar. ¿Cómo? Una vez más, con la autodisciplina, conociendo la verdad bíblica y obedeciéndola. En tercer lugar, y creo que también esto es clave, es tener una meta clara. Si nosotros queremos alcanzar algo, lograr algo, y también tener una disciplina desarrollada en nuestra vida, ¿qué tenemos que tener? Una meta clara. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Yo tengo que saber para qué me tengo que disciplinar. ¿Por qué me tengo que disciplinar? ¿Cuál es ¿Para qué tengo que forzarme a sacrificar algo si no sé a dónde voy? Si no tengo una meta clara en mi vida. Por eso, para poder lograr metas en mi vida y cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida, yo tengo que tener una meta clara y tengo que ser disciplinado. Y la disciplina me va a ayudar ¿a qué? A mantenerme concentrado, a enfocarme en esas metas y constantemente tener mis prioridades en orden. Pero si yo no conozco la verdad de Dios, no sé bien lo que la Biblia enseña, mis pensamientos le doy libertad a todo tipo de pensamiento, mi vida es un desorden, no hay prioridades, no hay una meta clara, entonces va a ser imposible poder avanzar en esta vida, va a ser imposible poder lograr algo en esta vida. Por eso cada ser humano necesita tener una meta clara, un propósito claro, porque sin eso no tenemos dirección ni motivación para lograr algo. Y quisiera ahora después mostrarle un video, tal vez alguno u otro ya lo vio. A mí sinceramente, también dentro de este contexto, dentro de este tema, me fascina. Me fascina porque justamente habla de la importancia de la disciplina. Es una charla de un almirante americano que fue parte de los entrenamientos de los SEALs, de la Fuerza de Operaciones Especiales del Ejército americano. Él habla inglés, pero está subtitulado ahí en español. Y presten atención, obviamente es algo secular,
pero creo que podemos tomar muchas cosas, como también Pablo saca enseñanzas de lo que era un atleta en el tiempo ahí de los romanos, algo que era del mundo secular. Bueno, creo que también de este tipo de cosas podemos sacar enseñanzas y aplicarlas también a la vida cristiana. Así que miren el video y bueno, después seguimos. Muy bien. No sé qué pensaron, no sé con qué se quedaron del video, pero es impresionante. O sea, a mí estos videos me animan, me dan fuerza, me desafían justamente a qué, a ser más disciplinado, a tener más en claro las metas de mi vida, es hacia dónde quiero ir, para ser más eficiente en las cosas que estoy haciendo y ser más eficiente también en las cosas que Dios puso en mi vida. Estar dispuesto a sacrificarme, estar dispuesto a luchar, estar dispuesto de ir hasta lo último. ¿Para qué? Para honrar y glorificar a Dios. Él hablaba del poder de la esperanza, del poder de una persona. Eran todas personas sin Cristo, personas que impactaron este mundo, sí, pero sin un alcance, o sin que haya trascendido la eternidad. Él hablaba de la importancia de lidiar con los problemas de la vida, como cuando tenían que enfrentarse con los tiburones. Él decía lo que define la vida en sí es el tamaño del corazón. Él después nos desafiaba, ¿no? Realizar las tareas, respeto, injusticia, vamos a fallar, levantate de vuelta. Y muchas cosas más que él decía. O capaz una pregunta más. ¿Hiciste la cama en esta mañana? ¿Hiciste la cama en esta mañana? ¿Qué cosas pequeñas en esta mañana hiciste o no hiciste? ¿Qué tareas cumpliste o no cumpliste? Interesante, ¿no? Y él también planteaba la pregunta, te pregunto, ¿querés cambiar el mundo? ¿Querés lograr algo para el Señor que tenga un impacto en la eternidad? Mirá, a mí lo que muchas veces me llama la atención de este tipo de cosas es esta gente o este tipo de personas lucha por cosas temporales. Lucha por cosas que no van a tener un alcance eterno. Pero igual están dispuestos a sacrificar todo, están dispuestos a luchar por algo y para lograr metas. Ahora, nuestra esperanza es eterna. Nosotros, el poder de una persona, nosotros tenemos a Jesucristo, es esa persona que nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros. El poder que nosotros tenemos viene del Todopoderoso, viene del Creador de la vida. Y tenemos justamente ese Espíritu Santo que a nosotros sí nos ayuda a enfrentar todas esas situaciones difíciles, esos problemas, esos conflictos tal vez que pueden surgir en la vida. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. La palabra de Dios está con nosotros. El poder de Dios, el poder de Cristo mora en nosotros para poder cumplir con el propósito y la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 9. Ese pasaje también tan conocido, pero nos deja bien en claro que debemos, o cuál es nuestra meta, y que tenemos que tener una meta bien en claro delante de nuestros ojos para poder alcanzar cosas en esta vida. Y dice 1 Corintios 9, 24 al 27, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible. ¿Pero nosotros qué? Una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sino qué hago? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué fuerte, ¿eh? A mí esta última parte de este versículo siempre me llama mucho la atención, me da mucho miedo, porque dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Me da tanto miedo, tanto temor, y pido a Dios que no pase eso, sino que pueda ser fiel hasta el final, que Dios me cuide
de justamente, de no caer, de poder mantenerme firme, de poder seguir en el camino que Dios tiene para mí, para poder, lo que he predicado, lo que he enseñado a otros, lo que he tratado de vivir y transmitir a otros, el ejemplo que con la ayuda de Dios uno trate de ser, que eso uno lo pueda terminar hasta el fin, hasta el final, y que eso pueda ser de ánimo y de exhortación también para otros, por la pura gracia del Señor, no por uno, pero sí que uno pueda, que no venga a ser eliminado. Pero por eso la importancia que nos muestra acá es la meta, ¿sí? La meta que tenemos que tener delante de nosotros. Por eso, como primer subpunto, saber por qué corro. ¿Por qué corro? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que sacrificar? Ellos corrían ¿para qué? Para obtener un premio, para obtener la corona. Y tenían bien en claro por qué hacían lo que hacían. Por eso también estaban dispuestos a sacrificar todo. Por eso ellos tenían bien en claro la meta y el propósito. Y eso los llevó a estar dispuestos a llevar una vida disciplinada. No se trata tanto, el contexto acá de estos versículos, no se trata tanto que tengo que vencer a los otros. No se trata de que yo tengo que vencer a la persona contra quien estoy compitiendo, sino que se trata del premio. Se trata de que quiero ganar el premio. Esa es mi meta. Porque la meta de cada creyente es ganar el premio. No es que solo uno lo gana, todos los van a ganar. La meta es que corra de la manera. El énfasis es cómo corro, enfocado. Por eso, ¿por qué corro? Porque quiero obtener ese premio, esa corona. Porque la meta de cada creyente es ganar el premio. Por eso debemos todos correr de tal manera que querramos ganar esa corona. Y mira, Jim Elliot decía, determinación, no mis deseos, determinan mi destino. Determinación, no mis deseos, determinan mi destino. Por eso, ¿sabés por qué corres? ¿Tenés en claro la meta para tu vida? ¿El propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Tenés en claro que la meta es la piedad? ¿Que es vivir vidas santas apartadas para Dios? ¿Tenés en claro eso? Tal vez no lo tenés claro, tal vez no es algo que sos consciente y por eso te cuesta disciplinarte. Porque no tenés delante de tus ojos ese premio, esa corona, ese momento que vas a saber, voy a estar en el cielo. Y lo más grande de todo es, por eso, por lo cual nosotros estamos luchando, estamos corriendo, es una corona incorruptible. Mira, Pablo lo tenía bien en claro. Y solo para leerles, porque me parecen versículos hermosos, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 26. Y creo que son buenos versículos para considerar el tiempo que estamos pasando también, sinceramente. No quiero decir demasiado, pero simplemente sí veamos estos versículos también a la luz de esta pandemia, de la actitud que Pablo tomaba, el corazón que Pablo tenía, enfrentando todas estas dificultades, este tiempo difícil que estamos pasando todos. Y dice así lo siguiente, Filipenses 1, 21 al 26 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Increíble. Pablo sabía muy bien, claramente, cuál era su meta, por qué él corría, por qué él todavía estaba acá. ¿Por qué? Porque era necesario, porque era para el beneficio de la obra. Aunque él deseaba, anhelaba y sabía que era mucho mejor estar con Cristo. Él sabía que también la importancia de que Dios todavía lo tenía acá por un propósito. Que Dios quería usarlo con un propósito. Bueno, lo mismo para vos y para mí. Dios nos tiene acá, ¿por qué? Porque tiene un propósito. Porque todavía tenemos que ser de beneficio para la obra. Todavía tenemos que bendecir a personas. Todavía tenemos que servir a Dios. Todavía hay personas para ganar para Cristo. Todavía hay personas que tenemos que discipular. Todavía hay personas que tenemos que ser de bendición. Pero no solo sabe por qué corre, sino también debemos aprender a renunciar. Debemos aprender a renunciar.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y creo que eso es una de la clave, ¿sí? La clave dentro de la disciplina. Es aprender a renunciar. Es aprender a decir que no. Es evitar distracciones. Un atleta para poder competir tenía que hacer una dieta bien estricta, entrenar duro para estar listo para la competencia. O como vimos, es el ejemplo de que vimos de los SEALs. ¿Pensás que ellos podían sobrevivir ese entrenamiento si no estaban dispuestos a renunciar a muchas cosas? ¿A renunciar a muchas cosas? ¿A sacrificar? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Por eso, si tenés en claro la razón por la cual tenés que renunciar, por la razón por la cual te tenés que abstener de ciertas cosas, para cumplir con esa meta que Dios puso en nuestra vida, obedeciendo las verdades, los principios de Dios que están puestos en su palabra. Pero también dice o nos desafía a luchar hasta el final, a no parar, a no bajar los brazos, a permanecer hasta el final. Por eso dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Lucho, ¿por qué? Porque quiero llegar, porque quiero ese premio, porque quiero esa corona incorruptible, porque quiero llegar hasta el final. ¿Por mí? No, por el Señor, para darle gloria a Él, para honrarle a Él, para por eso no ser eliminado hasta en algún momento, sino lucho para que Dios pueda ser glorificado. Porque también Cristo luchó hasta el final. También Cristo se abstuvo de todo. ¿Por qué? Porque tenía en claro cuál era su meta. Él vino a morir en la cruz, por vos y por mí. Murió en esa cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y por eso tenemos esperanza, por eso tenemos vida. Necesitamos más motivación que eso. ¿No está claro el ejemplo también que Él nos dio? ¿Por qué nos cuesta tanto? Por eso el de ser disciplinado implica luchar hasta el final. Por eso necesitamos disciplina. No entregarme, no desconcentrarme, no perder el enfoque, sino dedicar tiempo, consistencia a la tarea, a las tareas que tenemos. Sea en la iglesia, en los ministerios, en el trabajo, en el estudio, en lo que estés haciendo. Tenemos que alcanzar las metas en esta vida que nos vamos poniendo, cosas que Dios pone en nuestro camino. Porque eso es ser cristiano, eso es ser un hijo de Dios. Eso es también lo que tenemos que como padres inculcar a nuestros hijos, educarles y enseñarles en ese camino, a que sean personas disciplinadas. ¿Por qué? Porque ser disciplinado, por eso, ¿qué implica? Estar en el camino correcto, haber sido instruido, haber sido enseñado, saber por dónde tengo que ir, saber discernir entre el bien y el mal, ser avisado, no ser un simple que no sabe lo que pasa. Por eso, en tercer lugar, debemos tener la meta clara. Debo saber por qué corro. Debo renunciar a las cosas y luchar hasta el final para llegar a la meta. ¿Cómo? Una vez más, con la autodisciplina. Y estos son los aspectos que quise ver, lo que quise en esta mañana tocar y meditar un poco en esta mañana. Obedecer a la verdad. El primer aspecto fue obedecer a la verdad. ¿Es obedecer a qué? A la palabra de Dios. Debo conocer la verdad de Dios. Debo saber cuáles son los principios por los cuales Dios quiere que yo me mueva, cómo Dios quiere que yo viva. Y después tener un compromiso a esa verdad, para cumplirla, para vivirla, para obedecer. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero para eso necesito disciplina. Necesito disciplina para estudiar. Necesito disciplina para leer la Biblia, para tener mi tiempo con Dios. Necesito esforzarme yo mismo, por eso abstenerme de otras cosas para sentarme y tener ese tiempo con Dios, esa relación con Dios. El segundo aspecto fue tener una mente sobria, ¿sí? Ordenar nuestras prioridades, ¿pero qué? Según la palabra de Dios. No como yo quiero, como yo pienso, como yo deseo, no. Según la palabra de Dios. Es como Dios lo plantea, como Dios lo quiere. Así ordenamos nuestras prioridades. Y si tenemos nuestras prioridades ordenadas, entonces eso automáticamente va a ordenar mi vida. Porque yo sé en qué tengo que invertir mi tiempo. Yo sé en qué tengo que gastar mi dinero. Yo sé a dónde tengo que invertir mi tiempo. Yo sé
que la importancia de la familia, yo sé de la importancia de congregarme, yo sé de la importancia, por eso, de tener una relación con Dios, yo sé la importancia de tengo que servir, yo sé de la importancia que estoy para ser de bendición para otros. Pero si no tengo eso en claro, estoy distraído, estoy con mi mente en otras cosas, estoy constantemente, por eso, enfocado en otras cosas, va a ser imposible. Debemos tomar esa túnica, ¿sí?, que está suelto dando por todos lados y meterlo en la faja. Tenemos que enfocarnos, no distraernos, estar concentrados en lo que Dios quiere para nosotros. Y en último lugar, el último aspecto era tener una meta clara, ejercitarme hacia la piedad. La meta es la piedad. La meta es ser como Cristo. La meta es, por eso, poder con mi vida honrar a Dios y vivir de la manera que Dios quiere. Pero esa es la meta y esa es la tengo que tener clara. Si no, ¿para qué voy a sacrificar? ¿Para qué voy a luchar hasta el final? ¿Para qué voy a estar dispuesto a abstenerme? Esa es nuestra meta, queridos. Esa es la meta hacia donde lo tenemos que ir y que correr y que esforzarnos. Porque ya terminando, la falta de disciplina me va a llevar, solo por algunos pensamientos, obviamente hay muchísimas cosas más, pero la falta de disciplina me va a llevar a cometer pecados, a perder el equilibrio en la vida cristiana, a descuidar mi familia, a no tener esos tiempos que necesito tener con Dios, no alcanzar las metas espirituales como seculares, ¿sí?, en todo sentido. Voy a vivir sin propósito, voy a perder el tiempo, voy a ser infeliz, no voy a tener gozo, no voy a tener alegría, porque justamente que Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios nos mantiene en este mundo para cumplir propósitos y metas en esta vida. Para eso nos salvó, para eso quiere que justamente nosotros que caminemos en esas obras que Él ha preparado de antemano. Por eso simplemente algunos consejos prácticos, solamente de modo de mención. Comenzá con cosas pequeñas. Empezá a enfocarte en cosas pequeñas y cumplir con esas tareas. Como decía el video, hacé tu cama todas las mañanas. Cumplí con las tareas. No te dejes estar. Hacé las cosas pequeñas. Si no sos fiel en lo pequeño, si no sos capaz de cumplir con tareas pequeñas, imposible que vas a poder enfrentar y desarrollar proyectos o desafíos, cosas grandes en esta vida. Sé organizado. No busques constantemente ser entretenido. No busques constantemente ser entretenido. Eso es lo que busca el mundo, eso es lo que ofrece el mundo. Entretener. Porque entonces ¿qué hace el diablo a través de eso? No nos da tiempo para pensar y es enfocado en mí. Yo me entretengo, yo consumo y pierdo tiempo para poder bendecir a otras personas. Algo capaz que es más difícil, pero creo que es importante ser puntual. Cumplí con lo que decís o lo que prometés. No hables, no prometas algo que no vas a cumplir. No le digas a alguien que vas a orar por él si no vas a orar. No digas que voy a hacer tal cosa si no lo vas a hacer. No digas después te llamo si no lo vas a llamar. Si decís algo, cumplilo. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Es bíblico. No es una cuestión cultural. Es bíblico que debemos esforzarnos a hacer así. Que la gente te conozca como una persona responsable, confiable. Comenzar con las tareas más difíciles. ¿Sí? Nosotros nos enfocamos siempre en lo más fácil y lo difícil al final. No, al revés. Disciplina implica, no, me enfoco en lo más difícil. Terminá lo que comenzaste. No empieces 20.000 cosas y nunca terminas nada. Por eso luchá, abstenete, pero corre hasta el final. Practicá la abnegación. Aprendé a sacrificar cosas. Abstenerte de cosas. Y en último lugar, o último consejo práctico, ser responsable. Ser responsable. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando? No, me incluyo. Para tener una vida disciplinada y enfocada. Porque, ¿sabes? Perdemos tanto tiempo en cosas que no tienen significado. Por eso animarte a desarrollar este hábito. Tener disciplina en tu vida. De hacer las cosas correctamente.
Y termino con una frase también de Jim Elliot que dice, el que hace, o eso es el gran problema, ¿sí? El que hace de la comodidad su Dios, la suficiencia su altar, el placer su sacerdote y el tiempo su ofrenda, no sabe para qué nace el hombre. El que hace de la comodidad su Dios, la suficiencia su altar, el placer su sacerdote y el tiempo su ofrenda, no sabe para qué nace el hombre. Que Dios nos ayude a ser hijos de Dios disciplinados. Que podamos autodisciplinarnos constantemente para alcanzar la piedad. Y a la vez también ser personas que disciplinan a otros, pero en el sentido por eso, que ayudan, que corrigen, que instruyen, para que las personas estén en el camino correcto, porque eso es el sentir, sea en nuestra familia, con nuestros hijos, sea con otras personas en la iglesia, sea con gente que conocemos, o sea también dentro del marco de la iglesia. Que el Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a desarrollar todo eso. Que Dios lo bendiga y bueno, espero que haya sido de bendición.